¿Existen realmente los fantasmas? Esa es una pregunta que desde niño nos hemos venido haciendo. Y pues la verdad, pues hasta el día de hoy, pues hemos venido creyendo totalmente, cuando éramos niños, sobre todo, de las historias, nos hemos contado historias de fantasmas. Yo me acuerdo que yo me reunía con mis amigos, hacíamos una rueda en las noches, sobre todo, en la noche, y comenzábamos a contarnos cuentos, y entonces volteábamos a ver para atrás todo como con miedo, ¿verdad? Y cuando ya terminábamos la reunión y dejábamos de contar de todos los fantasmas, duendes, cobras y toda cosa, ¿verdad? Que se nos venía en mente, no queríamos regresarnos solos. Le teníamos miedo. Eso yo recuerdo cuando yo estaba chavalo, estaba pequeño y me reunía con mis amigos. Pero esto de los fantasmas, ¿será cierto que existen los fantasmas? Y si existen, ¿qué piensa la Iglesia Católica sobre este tema? Bien, vamos a irlo, como dicen, globalizando todo y lo vamos a ir desmenuzándolo. ¿Qué son los fantasmas, primeramente? Porque siempre nos preguntamos, ¿un fantasma? ¿Es un fantasma? Y comenzamos a asustarnos. Pero, ¿qué son los fantasmas? La palabra fantasma deriva de un verbo griego que significa aparecer o mostrarse. Eso es lo que significa la palabra fantasma. Por lo tanto, se refiere entonces a un fenómeno extraño que especialmente nuestro sentido de la vista, el oído y el tacto perciben, ¿verdad? Y a veces hasta la carne, porque cuando pasa sentimos que se nos pone color, como dicen, carne de gallina, ¿verdad? Y entonces nosotros lo sentimos, y el tacto, perciben como apariciones. También escuchamos sonidos o tocamientos, este tipo de cosas. Al no analizarse o comprenderse, pueden provocar reacciones muy traumáticas en quienes las experimentan o las experimentamos. Y es por ello que siempre debe existir una investigación minuciosa, empezando por buscar las causas naturales que pueden haber dado lugar al incidente. Y a menudo llegan personas, eso yo lo he visto, a menudo llegan personas corriendo, acabo de ver al fulano que se acaba de morir hace poco, ¿verdad? ¿No han ustedes escuchado eso? O tal vez tienen ya unos años atrás de muerto esa persona, y de repente sale alguien y dice, fíjate que mira al fulano de tal hace poco, ¿verdad? Entonces son causas naturales que pueden haber dado a algún lugar incidente. Y a menudo llegan así muchas personas diciendo, ¿verdad?, que han visto a un fantasma. Pero resulta que por lo regular, dichas situaciones son provocadas por elementos totalmente cotidianos. A veces el viento sopla, a veces las tuberías hacen ruido, de las tuberías del agua, cuando pasa el viento en la boca de la tubería, hace como un silbido, hacen ruido. La vibración de ventanas por el golpe del viento. También los adornos que tenemos colgados ahí en las entradas de nuestras casas o en nuestros porches, tenemos ahí adornos colgados. El viento las mueve y entonces las hace sonar, ¿verdad? Cuando salen rozándose pieza por pieza. Todos esos efectos, ¿verdad? O tal vez ruido de animales, hacen que nosotros pensemos que son fantasmas. Por otra parte, la ciencia ha dado grandes pasos para encontrar explicaciones a algunos de estos fenómenos, que otras veces son, por ejemplo, ocasionadas por la propia fuerza también de la mente.
Porque, por ejemplo, a mí me gusta platicar con las personas, a mí me gusta relacionarme con la persona. Pero un tiempo atrás, mucho atrás, cuando alguien moría, ni en broma me le acercaba ahí, pero ni por cerquita pasaba yo ahí, cerca de la casa. Cuando alguien moría, no, si no paso por esa cuadra, me le corría. Y mi mente a veces me traicionaba. A veces yo lo miraba a la persona. Imagínate que cuando me acerque a la caja donde está metido, por favor, ¿verdad? Ni menos que voy a dormir, ¿verdad? ¿No te ha pasado eso así? Entonces, hay ocasiones que la propia fuerza de la mente te hace ver cosas. Y no obstante, hay que precisar que en muchos casos no se trata de faltas percepciones, sino de fenómenos reales dignos de ser investigados. Escuché algún ruido, voy a ver qué fue. Con toda valentía hay que ir a ver qué fue, qué pasó. Esta de noche con una lámpara andamos viendo qué pasó, ¿verdad? Porque la mente también, la mente te puede traicionar y te puede hacer ver cosas que no quieres ver. En una ocasión me decía mi esposa, yo no quiero ir a verlos en las cajas a los muertos porque me gusta recordarlos vivos, no muertos. Y a veces cuando nosotros vamos a ver a la persona que está fallecida, se nos queda en la mente la última vez que fue la donde lo miraste ahí. Y entonces también te puede traicionar la mente. Pero la pregunta surge, ¿qué dice la iglesia sobre los fantasmas? ¿Qué dice la iglesia? Para ayudar un poco a esta reflexión podemos iniciar, por ejemplo, tomando en cuenta lo que nos dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14 y el versículo 26. En el texto narra el momento en que Jesús caminaba sobre el agua y podemos descubrir que la idea de los fantasmas ya estaba presente en la cultura judía y en los apóstoles, ya ellos ya creían en esas cosas. El texto citado permite comprender que la idea de un fantasma correspondía a la visión o la aparición de una persona que no estaba sujeta a las leyes de la naturaleza, porque lo miraron caminar sobre el agua y en medio de una gran luz y un fantasma comenzaron a gritar, ¿verdad? Entonces, que no tenía un cuerpo real, porque si va caminando sobre las aguas, no tiene un cuerpo real. Usted sabe que nadie camina sobre las aguas. Entonces ellos comenzaron a creer, los apóstoles, ¿verdad? Y lo confundieron a Jesús como un fantasma. Sin embargo, cuando reconocen al maestro, se le quita todo temor porque dicen, es el Señor. Y comienzan ellos, ¿verdad?, a llamarlo. Es claro que en gran parte el miedo que las personas puedan tener ante los fantasmas es causado por el desconocimiento de su origen, la identidad o la intención. Es por ello que cuando la gente siente que tiene una visión o experimenta la presencia de un fantasma, se pregunta, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué se me aparece? ¿Nunca te has preguntado eso? Ahora, un fantasma tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Otro texto del Evangelio nos ayuda a comprender que la descripción de un fantasma es la de una visión o aparición que no tiene cuerpo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, 37 al 39, nos narra el momento en que Jesucristo se aparece a sus discípulos. Y ese era un fantasma, ¿verdad? Eso es lo que pudiéramos pensar inmediatamente. Ellos se asustaron mucho al verlo que se les apareció de pronto. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un fantasma. Es decir, en otras expresiones de la Biblia dice un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? Les pregunta él. Porque tienen esas dudas en su corazón. Porque la percepción de Cristo es fuerte, hermano. Miren mis manos y mis pies, dice. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu.
no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Imagínate. El propio Jesucristo te está diciendo, ¿verdad?, que un espíritu no tiene cuerpo. Y si nosotros creemos en un fantasma, entonces, lógica, yo voy a pensar igual. No tiene cuerpo, hermano. Es lo mismo que yo voy a pensar. Ahora, muchos dicen que hay una misión. Por ejemplo, se te apareció un fantasma, es porque tiene una misión que hacer. Bueno, hay una misión especial. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36, también nos menciona que en el momento de la transfiguración de Cristo, ya te acuerdas de ese texto, ¿eh?, se aparecen Moisés y el profeta Elías. Y ya habían muerto. Ellos ya habían fallecido. Lo que significa que se había hecho esta transfiguración, o se aparecieron, pudiéramos decir, dos fantasmas. ¿Verdad? Y se aparecen los dos, Moisés y el profeta Elías, ante Cristo y los apóstoles. Moisés y el profeta Elías habían vivido hace muchos años para atrás, pero se aparecen para atestiguar que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya habían muerto. Si nosotros decimos fantasmas, entonces los fantasmas tienen un propósito, entonces tienen una misión. Por ejemplo, estos dos aparecieron para dar testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. No son fantasmas que se aparecen para asustar, sino para dar un testimonio en nombre de Dios. Tienen entonces una misión especial. Todo fantasma, bueno, si vamos a hablar de los fantasmas, todo fantasma tendría que tener una misión especial para poderte aparecerse. Por otra parte, su apariencia es tan real que San Pedro decide construirle una habitación porque lo miró tal para cual, ¿verdad? Igualito. Y encontró una paz. Entonces, aquí vamos a hacer unas tiendas, dice, para estar con esto, porque aquí hay paz. Esto podría llevarnos entonces a pensar que Dios, con el deseo de ayudar a comprender su revelación, puede permitir a algunos de sus hijos que ya han muerto al mundo manifestarse, entonces, temporalmente, como lo hizo en el caso de Moisés y Elías. También es muy importante pensar que el demonio, porque Dios le puede dar permiso a los fantasmas aparecerse por algún propósito, pero también hay que pensar que el demonio, con el deseo de engañar y apartar a las personas de Dios, puede manifestarse también bajo diversas apariciones o visiones fantasmales. Porque Él tiene ese poder para hacerlo, hermano. Él tiene ese poder. La presencia del demonio en forma de un fantasma nos puede hacer dudar de la resurrección y de la misericordia de Dios que tiene para con los difuntos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Especialmente nos puede llevar a la idea falsa de que la muerte tiene más poder que el mismo Dios. Por eso, ante visiones o apariciones de este tipo, estamos obligados a solicitar la ayuda de Dios para que con el poder divino podamos alejar al demonio de cualquier sitio. Ahora, casos excepcionales para la iglesia. Para la iglesia católica existen tres realidades, tres que van más allá de esta vida. El cielo, que designa nuestra presencia en la eternidad con Dios. El purgatorio, que designa la etapa de purificación de pecados que necesita una persona que vivió en gracia de Dios. Y finalmente, al infierno, que designa la separación total y definitiva de Dios. Si el purgatorio es una realidad transitoria, tanto el cielo como el infierno son realidades definitivas. ¿Verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta tres realidades de la Iglesia Católica. De acuerdo a esta enseñanza, la Iglesia, los difuntos no pueden permanecer vagando en el mundo como fantasmas. No puede andar. Recuerde en una ocasión que Abraham le dijo a aquel rey joven que murió en la parábola, ¿verdad?, de
del hombre rico y Lázaro. Y Abraham le dice, hay un gran estrecho entre ustedes y aquí en el cielo. No se puede pasar. Entonces los difuntos no pueden permanecer, ¿verdad? Vagando por el mundo como fantasmas. Ni tampoco pueden ellos ir a vengarse. Tampoco. Porque hay algunos que traen esa idea, hay algunas personas que se quiere vengar de mí, dice. En todo caso, quienes están en el purgatorio o en el cielo podrían recibir una misión concreta de Dios para presentarse en el mundo y dar un mensaje. Pero esto estaría dentro de lo extraordinario y seguramente valdría la pena estudiarlo con toda la seriedad que el caso requiere. ¿Qué te pareció toda esta reflexión? ¿Existen entonces los fantasmas? ¿Y qué harían los fantasmas con nosotros? Deberíamos de pensar un poco más, ¿verdad? E investigar un poco más. Este fue un mensaje de Radio Católica Online para la conversión del mundo entero. Hasta la próxima. Adiós.